Bueno, vamos a hablar sobre la escarapela. Acá me la coloqué la escarapela, se viene mayo y bueno, y se viene también el día de la escarapela, que tiene la siguiente historia, una historia muy interesante. Esto es para aquel diario santafesino, para ir conociendo un poquito más de historia y sobre cuestiones de costumbres argentinas que tenemos muy arraigadas y por ahí no sabemos de dónde vienen. Rol clave en la semana de mayo, los chisperos. French y Beruti lideraban un sector muy popular y los criollos más radicalizados, junto a la figura de Mariano Moreno, formaban el ala dura del movimiento. Esto se jugaba mucho, como primer paso fue el control de la plaza. Allá por el 22 de mayo, el virrey Cisnero pretendía que solo votaran los vecinos respetables, entre comillas, que serían los comerciantes españoles y aristócratas. French y Beruti hicieron algo decisivo, coparon la plaza de Mayor. Con una lista en mano, piquetes armados, solo dejaban pasar a los criollos simpatizantes de la revolución y le negaban el acceso a los realistas. Si el resultado del cabildo fue favorable en la destitución del virrey, se debió gran parte del filtro de estos milicianos. 2. La presión del 25 de mayo. Cuando el 24 de mayo se intentó armar una junta tramposa presidida por el virrey Cisnero, la furia estalló. A la mañana del 25 de mayo, French y Beruti entraron con fuerza y con la fuerza a la garita del cabildo, y la historia cuenta que Beruti encaró a los capitulares y les dijo: señores del cabildo, esto ya pasó de juguete. No estamos en circunstancias de que os burléis de nosotros. El pueblo está armado y espera. Ellos fueron quienes presentaron la lista con los nombres de los integrantes de lo que sería la primera junta de gobierno. Bueno, mitos de la cinta. Recién estaba mostrando mi escarapela. Se repartieron realmente. Siempre en la escuela primaria se instaló la idea de que repartían cintas celestes y blancas en señal de la paz, el patriotismo. Eso cuenta la historia oficial. Sin embargo, muchos historiadores contemporáneos, a los cuales yo adhiero, aclararon esta realidad o develaron el velo de esta hipocresía o de esta historia oficial. No eran celestes ni blancas. En mayo de 1810 los colores utilizados eran blanco y el encarnado, el rojo, o simplemente cintas blancas. En blanco simbolizaba la unión entre españoles y criollos o la fidelidad al rey cautivo Fernando VII como estrategia, y el rojo significaba la guerra o el peligro para los enemigos de la causa. No eran un adorno, era una escarapela de identificación, si vamos al caso. La plaza estaba llena de gente, convulsionada. Las cintas que llevaban los sombreros o en la solapa servían como santo y seña visual para reconocer quién eran de la facción revolucionaria y quién eran partidarios del virrey o eran espías. El destino de la revolución. Después del éxito del 25 de mayo, los caminos de ambos estuvo marcado por feroces internas de la política rioplatense. Domingo French fue nombrado coronel del regimiento de Estrella, apoyó ciegamente a Mariano Moreno. Cuando los partidarios de Saavedra, moderados, ganaron terrenos en 1811, French fue arrestado, Domingo French, y desterrado a la Patagonia. Más tarde regresó, participó en el sitio de Montevideo y cooperó con el ejército del norte de San Martín. Murió en Buenos Aires en 1825. Antonio Beruti, también de la facción morenista, sufrió el destierro en 1811. Al regresar ocupó cargos políticos y militares, señaló el ejército de los Andes, bajo el mando de José de San Martín, combatió con valentía en la batalla de Chacabuco en Chile, pasó sus últimos años en Mendoza, donde falleció allá por 1841. ¿Quiénes eran antes de 1810? Ambos eran criollos, jóvenes y de buena posición económica, pero con perfiles muy activos en la vida política y militar de Buenos Aires. Domingo French había nacido en 1774 y murió en 1825, y antes de la revolución de 1810 él era el cartero de la ciudad de Buenos Aires, un empleo que le permitía conocer casi todos los vecinos y moverse con mucha libertad. Durante las invasiones inglesas, allá por 1806 y 1807, organizó un cuerpo de táctica militar y se ganó el rango de teniente coronel. Antonio Luis Beruti había nacido en 1772, eran casi la misma edad, y había muerto en 1841. Era un abogado educado en España,
de carácter enérgico y con fuertes lazos con los sectores intelectuales que conspiraban para independizarse de la corona española. En resumen, French y Beruti no fueron menos espectadores o repartidores de boludeces de recuerdos en la plaza. Fueron los operadores políticos y de fuerza bruta, indispensable para que la Revolución de Mayo no quedara solo en papeles jurídicos. Sin su control de la calle y su capacidad de presión, la primera junta difícilmente hubiera nacido el 25 de mayo. Gracias por haberme escuchado y hemos compartido este pequeño relato de una gran historia.